Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches, perdón, estaba con el micrófono cerrado. Solo permítanme admitir a todos los compañeros que están entrando y ya cierro la sesión y comenzamos con clase. Listo. Bueno, a ver, tenemos bastante que trabajar el día de hoy. Estábamos revisando lo que corresponde a... Estábamos viendo el tema de... Bueno, íbamos a entrar al tema de... Nos corresponde entender tres cosas ahora. Ya vimos lo que era Producto Interno Bruto. Nos corresponde ahora poder entender... creo que no estoy proyectando. Sí, ¿Pueden ver lo que sí estoy proyectando? Perfecto, muy bien. Ya, Sí, se ve. gracias. Les decía que habíamos revisado ya tres cosas, una cosa que era el Producto Interno Bruto, con eso cerramos tácitamente, vimos lo que era el nominal, el real. Hoy día vamos a ver la relación de el Producto Interno Bruto nominal y real para poder sacar una variación en precios muy general de la economía. Pero el objetivo de esta siguiente parte de aquí hasta que ya nos corresponde examen, que creo que ya entraríamos a partir del 21, creo que estamos entrando en examen, no sé cuándo me tocará con ustedes, lo más probable es que me toque un día viernes. Bueno, independiente del día que me toque, necesito de aquí hasta allá, hasta antes del examen, revisar tres conceptos que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con pobreza y tienen que ver con precio. El primero que vamos a enfocar y que es bastante interesante es el tema de precios. Vamos a entender hoy día qué es lo que sucede con los niveles de precios, cómo nos aportan información a los tomadores de decisiones para poder justamente hacer análisis que nos permita comprender qué pasa en este caso con los precios dentro de la economía. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces yo les he preparado esta primera diapositiva. Quiero ir con cuestiones teóricas. Al principio va a ser un poquito difícil. Les pido me presten atención. Va a ser quizás un poquito difícil poderlo comprender en primera instancia, pero finalmente vamos a tratar de desglosarlo igual que los anteriores conceptos lo más básico posible para que quede claro el tema, ¿no? Aquí me fui a empleo. En otra diapositiva. Muy bien. La diapositiva que me interesa presentarles. Bastante lento mi internet. Me paciencia un ratito hasta que podamos proyectar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero que vamos a ver, como les decía, es estos tres conceptos: precio, empleo y pobreza, ¿no? Pero el primero que nos va a interesar es los precios, ¿no? A ver, eh, ¿por qué me interesan los precios? ¿Por qué me fijo en el tema de explicarles, o por qué el contenido busca explicarles a ustedes o hacerles entender la importancia que tienen los precios dentro de la economía? Porque finalmente son o van a ser empresarios, y uno de los principales variables que se analiza dentro del quehacer empresarial es justamente la variable precios, ¿no? Entender cómo se comportan, entender cómo procesos económicos pueden influir sobre la variación de estos precios es importante. Más que nada, que ustedes como empresarios también estén conscientes del impacto que tienen estas variaciones de precio sobre los precios de sus propios productos y los precios del mercado en el cual ustedes están compitiendo. Eso es en gran medida la lógica de por qué nosotros nos enfocamos en este tema. Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y justamente esa es la justificación. De una u otra manera, ustedes saben que una de las principales variables, cuando ven demanda, una de las principales variables, la principal variable que se relaciona con la demanda es justamente el tema de los precios, y no solamente con la demanda, sino también con la
con la oferta, ¿no? Entonces, entender esta relación de cómo los precios pueden influir sobre la demanda, cómo los precios de una economía pueden impactar la demanda de manera general es importante. Y para eso vamos a entrar a analizar justamente este tema de las variaciones de precios que se producen dentro de la economía. Y para poderlo hacer, entramos a este concepto que tiene que ver con índices de precios al consumidor. Es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche. Y quiero irme, en primera instancia, irme a lo que es la información que en este caso nos proporciona uno de los, voy a dejar de compartir un ratito esto, nos proporciona uno de los entes o las instituciones que en el Ecuador maneja este tema o mejor dicho, se encarga de la estimación de esta información, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No sé si lo habrán escuchado. Si es la primera vez que lo escuchan, básicamente se lo conoce como INEC, ¿no? El INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es una institución pública que lo que busca o lo que trata es justamente levantar información generalmente sobre indicadores económicos que más se relacionan con lo social, ¿no? Porque usted me dirá, bueno, ¿y para qué está el Banco Central? El Banco Central más se enfoca a los temas de producción macro y temas financieros, monetarios, financieros, eso es más el Banco Central. Pero acá el INEC es como que realiza también indicadores a nivel nacional, pero más relacionados con cuestiones sociales, como empleo, pobreza, condiciones de trabajo, el mismo censo, condiciones de vida. Esto lo hace el INEC, ¿no? Entonces, la información que estoy tomando, lo que les estoy diciendo es que la información que vamos a ver en esta noche tiene su fuente, o su fuente es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Aquí pueden entrar, tienen información institucional, o pueden entrar directamente a estadística, ¿no? Y en estadística, ustedes, es un mundo de información. Ustedes pueden entrar, inclusive encuentran bases de datos para cuando ustedes necesiten hacer algún tipo de investigación, encuentran también información resumida, es una página bien interesante para poder ver cifras con relación al país. Pero básicamente yo me gusta entrar aquí en lo que son estadísticas por temas, y aquí pueden ustedes ver los diferentes temas, ¿no? Entonces, estadísticas sociodemográficas y sociales, rapidito para que puedan ver qué información más o menos tiene. Tiene población, inmigración, pobreza, trabajo, educación, salud, ingresos y consumo, protección social, asistencia, asentamientos humanos y vivienda, justicia, crimen, condiciones de vida y problemas. Si ven que más se relaciona mucho con temas sociales, estadísticas sociales, pero también presenta estadísticas económicas, ¿no? Presenta, por ejemplo, estadísticas macroeconómicas, cuentas económicas, estadísticas de empresas, estadísticas sectoriales, finanzas públicas, muchas de ellas a veces replicadas del Banco Central, pero que también la presenta porque, como les digo, es una página donde generalmente investigadores entran y buscan data de indicadores del país. Y también cuestiones ambientales en las cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, cuestiones de ambiente, género y grupos de especies de la población, y así una serie de cosas más, ¿no? Pero aquí en esta primera parte, en estadísticas sociodemográficas, esta parte de lo que nosotros vamos a ver. Población, pobreza, trabajo, y básicamente esto es lo que veríamos, y precios, que se me escapa por aquí, pero bueno, precios también está dentro de esto que vamos a revisar, ¿no? Entonces, de aquí estoy tomando la información, cualquier referencia la pueden tomar acá, porque justamente trabajo con los boletines mensuales de ellos para poder sacar, en este caso, el índice de precios y podérselo presentar. Bueno, vamos a la presentación entonces. Entendiendo esto, entendiendo de dónde viene lo que vamos a revisar, vamos a tratar de explicar estos conceptos que a veces son un poquito complejos por lo técnico que representan, pero trataremos de aterrizarlo más a lo razonable, a lo aplicado para poderlo interiorizar. Entonces, ¿qué es el índice de precios al consumidor? Que se lo conoce como IPC, y que mide, ¿no? El índice de precios al consumidor, que es lo que me interesa en esta noche que ustedes comprendan, es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de productos, de bienes y servicios de consumo adquiridos en los hogares en un periodo determinado
de tiempo. El IPC es una medida oficial de la inflación registrada en el país. A ver, a mí me interesa saber cómo cambian los precios en el tiempo. Y como ustedes sabrán, hay muchos productos en la economía, y no solamente bienes, sino también servicios. Entonces, la primera pregunta que yo generalmente me hago es, de todos los bienes que hay, ¿qué bienes debería medir? ¿Sí? Si yo quiero saber inflación, ¿cómo podría obtener una medida que resuma toda esta información? ¿Se imaginan todos los bienes que hay en la economía? ¿No? Toda la información que hay en la economía, monitorear todos los bienes. ¿Cómo yo puedo hacer para, de alguna manera, o medir todo eso, o de alguna manera poder tener cierto grupo de bienes representativos para poder levantar esa información que me permita saber si por cuestiones económicas o cuestiones sociales, económicas, los niveles de precios comienzan a aumentar o comienzan a disminuir? Entonces es el primer razonamiento que uno tiene aquí. Entonces, ¿cómo llego a tener una lectura que me permita entender si los niveles de precios están aumentando o los niveles de precios están disminuyendo, ¿no? Entonces surge esta idea del índice de precios del consumidor, que es básicamente como una especie, lo voy a poner así en estas palabras, estadísticamente es más complejo, pero es como una especie de medida de resumen, es una especie de medida de condensación, como que en cristiano como que la hacen más chiquita, ¿no? Entonces toma una gran cantidad de información y la vuelve más pequeñita, la fija en un solo dato, ¿no? Pero para poder obtener este dato se debe tener una serie de información previa. El índice de precios del consumidor generalmente se liga con algo que se conoce con la canasta básica. La canasta básica, para entenderlo así mismo de manera sencilla, ya vamos a ver las definiciones que me da el Instituto de Estadísticas y Censos, pero la canasta básica no es otra cosa sino que grupos de productos que generalmente son demandados por familias típicas ecuatorianas, sean de los niveles que sean, ¿sí? Es decir que dentro de esta canasta básica, como se le denomina, yo voy a tener grupos de productos, y dentro de esos grupos obviamente van a haber productos que son consumidos tanto por la clase media, alta y baja, ¿sí? Entonces todo el mundo consume esos productos. Al consumirlos todos, obviamente variaciones en los precios no afectan, o mejor dicho, afectan a todos, impactan en todos, ¿no? Entonces, al ser productos que son sensibles, que son generalmente demandados, esos productos se identifican y se lo colocan dentro de esto que se denomina canasta básica. Entonces, esta canasta básica, que está por alrededor de 300 y pico de productos, ¿no? Justamente lo que se hace es monitorear el precio de estos productos, ver cómo cambian de periodo a periodo, y en función de eso se elabora esta medida de resumen, que es el índice de precios al consumidor. Esto de manera explicada, muy sencilla, pero que en realidad implica todo un proceso estadístico. Pero repito, el índice de precios del consumidor es como un resumen de toda la información, que en este caso está relacionada con los precios de un grupo de productos, o de grupos de productos que conforman la canasta básica. Y de manera sencilla, este tema de la canasta básica no es otra cosa sino que productos que son generalmente consumidos por todos los estratos socioeconómicos del Ecuador. Lo consumen todas las familias del Ecuador, y que por ende, son productos que son sensibles, y al ser sensibles me pueden dar a mí una lectura de cómo cambian sus precios, cómo varían sus precios con pequeñas situaciones que se producen en la economía. Entonces, entendiendo esto, llego a esta definición de producto, de índice de precios. Entonces, el índice de precios, como les decía, es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de productos, y mire que aquí resalta bienes y servicios de consumo adquirido por los hogares en un periodo determinado de tiempo. El IPC es una medida oficial de inflación. En realidad aquí sí creo que para mí hay una falla conceptual en lo que pone el INEC, porque en realidad el IPC no es directamente la medida de inflación, sino que la variación del IPC es lo que me va a decir a mí si se produce inflación, que técnicamente la inflación se conoce como el aumento sostenido y generalizado de los niveles de precios, pero asimismo como el IPC puede subir, podría suceder que el IPC baje. ¿Ya? Y en esos casos ya no se denomina inflación, sino que se denomina deflación, cuando los precios comienzan a bajar, ¿no?
Y cuando los precios no cambian, generalmente hay otra denominación que es la de estanflación, es decir, cuando los precios están como estancados, como que no hay variación. Entonces, quizás que el mismo organismo técnico llegue a presentarlo de esta manera, puede ser el uso común que se hace en la prensa, que generalmente se hace, de hablar de inflación de manera general para referirse a cualquier tipo de cambio en el precio. Lo primero que quiero que ustedes, desde la perspectiva técnica y como futuros profesionales entiendan, es que lo que mide en realidad este IPC, o lo que yo puedo medir con este IPC, es el cambio en los niveles de precio. ¿Ya? Y ese cambio en los niveles de precio es lo que me va a decir a mí si se produce inflación cuando es aumento sostenido en los niveles de precio, deflación cuando es reducción sostenida en los niveles de precio, o esta inflación cuando simplemente los precios no cambian. ¿Ya? Entonces, primera eh, precisión conceptual. ¿Sí? Por más que me digan aquí, quizás, repito, puede ser que por cuestiones ya de uso común, y para que la gente comprenda mejor, utilizan inflación de manera general para referirse a variación de precios. Pero en realidad, inflación implica aumento de precios. Cuando hay una reducción, tiene otro nombre técnico que es deflación. Y asimismo, cuando no cambia, esta inflación. Primera cosa que quiero que comprendan. ¿Se comprende lo que planteé en esta primera instancia? ¿Se comprende esto? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, estos son, les digo porque igualmente esto es parte de su examen, ¿no? Esto es importante que lo tengan. Repito, el IPC, en este caso, que es una medida, yo voy a tratar de ver o calcular la variación del IPC y en función de eso determino si se produce inflación, deflación o estanflación en una economía, ¿no? Muy bien, entiendo ya también que la inflación es aumento sostenido y generalizado en los niveles de precios, deflación es la reducción sostenida y generalizada en los niveles de precios, y esta inflación es simplemente no modificación en los niveles de precios. Bueno, entonces, este IPC que ustedes van a encontrar en la información técnica que les presenta el INEC, por ejemplo, aquí yo les puse para que pudieran ver las ciudades en las cuales se realiza en Guayaquil, Quito, el levantamiento de información, ¿no? Guayaquil, Machala, Manta, Loja, Esmeralda, Ambato, Cuenca, Santo Domingo, que son las principales ciudades del país, ¿no? La información proviene de 25.350 datos levantados mensualmente. Eso es generalmente la data que se levanta para poder hacer el cálculo. La canasta del índice conjunto, esto es lo que le decía, ¿no? La canasta del índice de precios del consumidor, es decir, la canasta que generalmente se utiliza para hacer esta medición, está conformado por 359 productos. ¿Ya? Y el año base, igualmente ustedes ya saben lo que es un año base. El año base para estas mediciones corresponde al periodo entre enero y diciembre del 2014. ¿Ya? Son ciertas precisiones técnicas para que ustedes tengan en. Bueno, avancemos un poquito más con esto. Me fui. Ya. Bueno, en este momento quizás todavía no lo van a entender, ya lo vamos a ver al momento de calcularlo, que en realidad es un ensayo de cómo se calcula porque la información ya está ahí. Nuevamente la información el Banco Central me la da, yo lo que tengo que hacer es enseñarles a ustedes a leerla y enseñarles de dónde viene esa información y que les sirva para interpretación. En esta diapositiva ustedes pueden ver que existen tres medidas de precio, o lo que me dice aquí, que existen tres medidas de precios o tipos de inflación. Repito, aquí ellos le ponen inflación, pero veámoslo como variación de precios, ¿no? Entonces, existen tres medidas que a mí me permiten entender cómo varían los precios, ¿sí? Y esa variación puede ser de tipo mensual, esa variación puede ser de tipo anual, y también puede ser de tipo acumulada. Y esto póngale ojo porque es con lo que me va a servir a mí para poder entender el tema de las cifras del Banco Central. Entonces, primera cosa, sé que voy a ver la variación del IPC, es decir, debo de tener el dato del IPC y debo de saber cómo se calcula la variación con respecto al IPC. Ahora, también sé, estoy agregando a mi cerebro nuevo conocimiento que implica que esa variación de los niveles de precio la puedo calcular de manera mensual, de manera anual y de forma acumulada. La variación mensual va a ser la variación de precios en el último mes. Por ejemplo, si yo necesito calcular la variación
del índice de precios a diciembre del 2021, yo necesito tener dos datos. Cuando es mensual, ¿no? Necesito tener dos datos. Si es a diciembre, necesito el del mes anterior. Es decir, de noviembre a diciembre. Eso implica variación mensual. Entonces, para poder calcular la variación mensual, yo necesito el mes al que me piden el cambio y el mes anterior. Entonces, si, por ejemplo, me piden calcular la variación del índice de precios para, imagine, marzo del 2020, yo necesito el dato de marzo, que es al mes que me piden el cambio, y necesito el dato del mes anterior, que sería en este caso febrero. Entonces, para calcular mensual, yo necesito el dato del mes al que me piden la variación y necesito también el dato del mes anterior. Primera cosa. Entonces, puedo calcular de esa manera la variación mensual. La variación anual, aquí me expresa la variación de precios en el mes con respecto al mismo mes del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses. No hay que ser un genio para entender que si la mensual era de mes a mes, la anual va a ser una variación de el mes del año que yo estoy calculando con relación a la misma información, pero de un año atrás. Aquí en el ejemplo, lo que utilizan aquí para poder demostrar es que si yo quiero calcular la variación del IPC a diciembre del 2021, yo necesitaré, para que sea anual, necesitaré el dato del mismo mes, pero del año anterior, diciembre del 2020. ¿Sí? Y al calcular la variación entre estos dos valores, yo obtengo el dato de variación de precios y poder determinar si se produjo o no se produjo inflación o lo que haya ocurrido. ¿Ya? Entonces, mensual, mes a mes, anual, en este caso es de año a año, pero en relación al mes que me están pidiendo calcular, ¿no? Y la acumulada es una medida bien particular, que lo que trata de hacer es medir la variación de los precios del mes con respecto a diciembre del año anterior. ¿Sí? Y este a veces se presta un poquito a confusión, porque creen que la acumulada es tomar los niveles de inflación de cada mes y sumarlos, ¿ya? Y eso no es así, sino que lo que se hace es, en este caso, tomar yo necesito igualmente dos datos para poderlo calcular, el IPC del mes que me piden calcular y el IPC de diciembre, pero del año anterior, con relación al año que estoy calculando. En cristiano lo que les digo es que si, por ejemplo, aquí en el ejemplo podría prestarse un poquito para confusión, porque aquí me pone, por ejemplo, si quiero la acumulada de diciembre del 2021, yo necesitaría obviamente el dato de diciembre del 2021, necesitaría el dato de diciembre del mes anterior. Entonces aquí usted me dirá, pero esto es lo mismo que el anual. Para que lo comprenda mejor, imagine que no es diciembre, imagine que es noviembre. ¿Ya? Yo quiero calcular el dato de la inflación acumulada a noviembre del 2021. Entonces yo sé que la acumulada se calcula teniendo el dato del mes al cual me piden la variación, en este caso noviembre del 2021, y necesito también el dato de diciembre, pero del año anterior con relación al año que estoy calculando. Si es 2021, el año anterior es 2020, y el del mes anterior, en este caso, del mes de diciembre, en este caso sería de diciembre del 2020. Es decir que para poder calcular la acumulada a noviembre del 2021, yo necesito el IPC de noviembre del 2021 y el IPC de diciembre del año anterior, 2020, ¿no? Entonces, con esos dos valores yo calculo. Entonces, estas son las tres formas en que vamos a poderlo estimar. Ya va a cobrar más sentido, ya va a tener más lógica cuando veamos los datos y hagamos ejercicios para poder estimar este valor. Solamente quiero que tengan esto en la cabeza. Mensual, necesito datos de 2 meses. Anual, necesito datos del mes que me piden y de un año atrás del mismo mes. La acumulada, necesito el dato del IPC del mes que me piden y necesito el dato de diciembre, pero del año anterior. Y de esa manera hago estas tres estimaciones. Entonces, de esta manera yo puedo tener, más que medidas de inflación, son medidas de variación en los niveles de precios. Debería ser la forma correcta de decir. Bueno, estos son cifras ya más, son cifras reales, son cifras en este caso de
de la información estadística que vota el INEC, que corresponde en este caso a variaciones, ejemplos de variación mensual, anual y acumulada, ¿no? Entonces usted puede ver que lo que está en gris corresponde a variaciones de tipo mensual, lo que está en común doradito, esto sería acumulada, y el amarillo implicaría mensual. Entonces, van a poder ver que en la información real ustedes tienen o van a tener estos datos para a veces un mismo periodo de tiempo, ¿no? Ya va a cobrar más lógica esto en un momento que revisemos las cifras. Bueno, este cuadrito, que también es un dato actualizado, muestra la variación del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor en el año base parte con una medida de 100. Y con relación a 100, el índice de precios al consumidor ha estado aumentando o ha estado disminuyendo, ¿no? Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver cómo ha cambiado, en este caso, el índice de precios al consumidor, cómo ha fluctuado, ¿no? Y hasta tener el último dato, que es sí, entendería que es a diciembre, donde el índice de precios al consumidor general es de 106.26. Entonces, se dice que abajo el INEC llevó a cabo el cambio de año base, el índice de precios al consumidor durante el año 2014, periodo en el cual el IPC toma un valor igual a 100. Entonces, en el 2014, lo que me están diciendo es que el IPC toma un valor igual a 100 y desde ahí el índice comienza a fluctuar, ¿no? Y obviamente para periodos anteriores, por eso es que ustedes ven que el índice es más bajo que 100, pero en cambio de ahí en adelante comienza a ser superior a 100 por las variaciones que hay, lógicamente por el aumento de precios que a lo largo del tiempo ocurre en la economía. Pero ustedes pueden ver aquí, o este gráfico lo que les muestra es justamente la variación de ese índice de precios teniendo como año base el año 2014. Entonces, en Cristiano lo que puedo ver es que si en el 2014 comenzó en 100, ese índice se ha ido modificando y actualmente el índice está alrededor de 106.26, el índice general. Ya, aquí está la evolución histórica de la inflación. Aquí no es el IPC. ¿Ya? El IPC es la medida que yo veo cómo cambia de un periodo a otro. Aquí está el cambio que se produce. En otras palabras, la variación, ¿sí? Que puede ser aumento o disminución del IPC. Entonces, si yo registro aquí esas variaciones que tengo aquí me permiten a mí saber los aumentos o las reducciones de los niveles de precios, ¿no? Entonces, lo que usted ve aquí, repito, no es el IPC, sino que los porcentajes de variación que se produce en cada uno de los periodos. Y esas variaciones las grafico y yo puedo ver qué es lo que ha sucedido. Entonces, yo puedo ver que esas variaciones, por ejemplo, aquí se ve una línea de tendencia tácitamente que va hacia la baja. Y luego, nuevamente, aquí hay un proceso de alza. Aquí nuevamente hay caída en estos precios y aquí nuevamente vuelve a subir, ¿no? Miren la particularidad de lo que está aquí. Esto es 2020, ¿no? 2020 con el tema de pandemia. Es lógico aquí ver esta caída marcada en el sentido de que esto es el reflejo de lo que, lo que nos ocurrió, ¿no? La gente confinada, y si la gente está confinada, lo que sucede es que comienzan a demandar menos productos, y al demandar menos productos, generalmente los niveles de precios comienzan a bajar. Por eso es que usted ve aquí, inclusive, niveles de variación negativa, es decir, los precios no subían, sino que más bien bajaban, ¿no? Entonces, aquí, otra cosa, aquí tienen la línea que representa el porcentaje cero, y sobre esto son datos de subida de precios, y por aquí reducciones de precios, ¿no? Entonces aquí usted puede ver esta caída del 2020, ¿sí? Y que tácitamente se hace referencia al comportamiento que la misma economía tenía por el hecho de que la gente no consumía, y obviamente eso llevó a baja en los niveles de precios, ¿no? Pero lo que podemos ver igualmente, toda esta tendencia, podemos ver un proceso en cierta medida deflacionario en la economía, ¿no? Bajas en los niveles de inflación que existen en la economía, ¿no? Lo que es atractivo aquí es poder ver
que si yo veo la línea de tendencia, me refiero a si yo veo cómo se comportan los datos de manera general, yo puedo ver que hay tácitamente, si yo trazara una línea de aquí para acá, es como que la línea va reduciéndose, ¿no? Entonces hay un comportamiento de reducción de precios a niveles bajos. Antes teníamos niveles altos de inflación, aquí las variaciones de precios comienzan a bajar, inclusive hasta se vuelven negativas. Pero ahora hay un proceso nuevamente inflacionario. Si lo ven, esta partecita de aquí, donde lo que está ocurriendo es aumento en los niveles de precios. ¿A qué se debe eso? Las mismas condiciones de mercado, empresas que no están produciendo, si no están produciendo, los precios están aumentando. El tema es también que muchos de los productos que nosotros consumimos o que producimos requieren de insumos externos. Estos insumos externos no están llegando por el tema de la crisis que ustedes ya conocen, con el tema del comercio internacional, y eso lleva obviamente a variaciones en los precios internos, ¿no? Y esto no solamente nos está pasando a nosotros, sino que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Que están experimentando aumentos en los niveles de precios producidos justamente por esta escasez a veces de insumos para poder producir. Entonces este cuadrito me muestra a mí la evolución histórica de estos porcentajes de variación en el nivel de precios, ¿no? Lo repito, lo que puedo ver es un marcado proceso de reducción en la inflación, ¿sí? En todo este tiempo, desde el 2012 casi hasta el 2020, de ahí del 2020 ya se ve una caída o valores negativos de inflación que hablan de deflación, pero a partir del primer semestre de junio, perdón, el segundo trimestre sería del 2021, yo puedo ver en cambio un aumento en los niveles de precio, y esto explicado por los temas de producción, falta de insumos para la producción y que han afectado a los precios a nivel local, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que hay un proceso inflacionario, los precios están subiendo. Si viene alguien y me dice los precios están bajando, es imposible que alguien me venga, una autoridad económica me venga a decir que estos precios están bajando cuando yo tranquilamente aquí tengo las estadísticas y puedo ver que justamente los niveles de precios están en alza, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Se me fue una. Bien. Igualmente acá presentan otro cuadro. Todos estos datos están en el boletín estadístico del INEC. Aquí también está el tema de la inflación anual y la inflación mensual, cómo se cambia. También es otro cuadro de presentación de las diferentes variaciones porcentuales entre el 2012 y 2021, ¿no? Esto es básicamente lo que hacen aquí es sacar como un promedio de la variación. Entonces el promedio, con relación a la inflación anual, el promedio en el periodo entre 2012 y 2021, el promedio de inflación es de 1,60. Este dato es interesante porque es lo que a veces nosotros utilizamos para poder hacer cálculos dentro de proyectos, ¿no? Entonces, si usted va a proyectar de aquí a 5 años, usted ya sabe que más o menos en promedio, el comportamiento que ha tenido la inflación a nivel anual es de 1,6, ¿no? Entonces, si yo hago una estimación o quiero una medida que más o menos represente ese comportamiento en promedio, el valor de la inflación es 1,60, pero está de tipo anual. En cambio, la inflación mensual, igualmente en promedio, entre este periodo 2012 y 2021, es de 0,07, pero este dato es por mes, ¿no? Este es un dato anual. Y repito, estos datos son interesantes porque es justamente lo que utiliza la gente para poder hacer proyección. Entonces, si yo quiero calcular algo y necesito el dato de inflación, necesito tener como una especie de medida promedio que se haya producido en periodos anteriores. Entonces, con esta información que está aquí, yo ya sé que para poder utilizar un valor que más o menos me cuente por dónde se ha movido la inflación, es decir, un dato promedio, el dato que tengo es justamente este, ¿no? Si quiero de tipo anual, es este de aquí, o si quiero el de tipo mensual, el que está acá. Entonces, este dato también es interesante para poder hacer proyección. Bueno, igualmente acá tienen información, variación mensual por región. Este cuadro, al presentarlo, lo que trato de hacerles ver es que no se calcula solamente con relación a Quito y Guayaquil, sino que se calcula
con relación a diferentes ciudades. Inclusive está dividido por regiones porque no tienen los mismos comportamientos los precios en la zona sierra y en la zona costa, ¿no? Porque podrán haber comportamientos muy particulares. Por ejemplo, procesos inflacionarios que se producen en la costa pueden estar ligados a los meses de marzo, abril, mayo, por el tema de las clases, donde sube a veces los niveles de precios, pero justamente por la demanda de estos productos para estudio, ¿no? Pero en cambio en la sierra eso se produce, pero en otro periodo, que si no me equivoco es más o menos por julio, septiembre, ¿no? Cuando ellos comienzan igualmente su periodo académico. Entonces, por eso es que es importante también analizar las cifras, pero de manera separada, a veces para entender o tener en cuenta estos comportamientos muy particulares de cada región. Pero, repito, aquí lo que estoy tratando de hacer es mostrarle cómo también se presenta la información a nivel de ciudad y a nivel de región. Bueno, aquí también variaciones porcentuales, costa-sierra, variación anual por región y por ciudad. Ya, aquí información mensual por división de consumo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que la canasta básica es un grupo de productos, o mejor dicho, está conformado por un grupo de productos, ¿sí? Hay grupitos de productos, ¿no? Entonces, y estos productos, estos grupos, no todos tienen el mismo peso. Hay unos que son más importantes y otros que son menos importantes. Eso ya lo vamos a ver en los datos. Pero imagine que en la canasta hay grupitos, ¿no? Y esos grupitos son justamente estos que están aquí. Es decir, dentro de la canasta hay bienes y servicios relacionados con bienes y servicios diversos, alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad y gas, transporte, muebles y artículos para el hogar, prendas de vestir, restaurantes, bebidas alcohólicas, recreación y culto, educación, salud, comunicación. Recordarán ustedes que yo les decía que generalmente son bienes y servicios que son consumidos por toda la familia, sean estos de clase alta, clase media o clase baja. Entonces todos demandamos, estos bienes son consumidos por todos, por ende son los que reflejan más los cambios en los precios, ¿no? Si algo ocurre en la economía, se puede ver la lectura porque estos productos son requeridos por todos, y modificaciones que se lleguen a producir en la economía podrían generar modificaciones en estos productos y se reflejan. Entonces, eh, estos son los grupitos que estarían dentro de la canasta, ¿sí? Y que conformarían esta canasta, y en función de eso, los datos que le muestra el INEC también implican variaciones en esos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro, entonces lo que me presenta es la incidencia mensual por división de consumo, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí la variación que se produce por cada uno de estos grupos, en este caso de tipo mensual, ¿no? Este es a diciembre del 2021 y este es a diciembre del 2020, ¿no? Para, en cierta medida, comparar. Bueno, ¿qué más tengo acá? Es lo mismo que tengo en lo anterior, pero ahora esto es anual. Aquí lo que veo es cómo varían el índice de precios, pero con relación, mire, esto es interesante, por ejemplo, con relación al transporte, en el 2021 hay un aumento de 1.2633%, mientras que en el 2020 hubo una reducción en la variación de los precios relacionados con este grupo de productos de transporte, ¿sí? Aquí hay un aumento. Y esto es lógico porque ustedes pueden ver que el tema de combustibles aumentó y por ende el precio del transporte también aumentó, ¿ya? Esta cuestión de la subida de los precios por parte de los municipios también afectó. Entonces aquí en el 2021 hay una variación en el tema del precio de transporte. Y lo mismo acá. Vemos también que casi la gran mayoría tiene aumentos, ¿no? Todos estos grupos de productos tienen comportamientos positivos de aumento. Solamente negativos podrían estar estos de aquí de comunicaciones, reducción de los precios, prendas de vestir y calzado, reducción en los precios, ¿no? Estos son los que más han bajado. Pero en cambio, bienes y servicios, los precios con relación a productos de restaurantes y hoteles, alojamiento, gas, electricidad, si ven cómo los precios más bien en el 2021 aumentaron. Este es el comportamiento del 2020. En el 2020 ustedes pueden ver que es contrario. Miren, aquí en transporte, en 2020 hubo más bien baja en los niveles de precios para lo que corresponde a transporte, ¿sí? Y gran parte de los productos del 2020 tuvieron baja. Y nuevamente
recuerden lo que pasó en el 2020. No se demandaban estos productos y por ende la lógica es que los precios comenzaban a bajar debido al mismo hecho de que no se estaban consumiendo cierto tipo de productos. Y generalmente el mercado, para volverlo a hacer atractivo, recurre a bajar en los precios para que la gente pueda comprar los productos, ¿no? Bueno, ya. Entonces, aquí hay otros conceptos antes de ir al tema de datos que me interesa poder tener claro. El índice, o sea, lo que nosotros estamos revisando tiene que ver con índices de inflación e índices de precios, ¿no? Entonces, el PIB real mide los cambios en la producción en la economía entre diferentes periodos de tiempo al valorar los bienes a precios constantes. Esto ustedes ya lo conocen. Simplemente lo que hace aquí es relacionar lo que sería el concepto del PIB real con niveles de precio. El PIB real se mide en las cuentas de ingreso nacional o en las cuentas nacionales a los precios, en nuestro caso, para el Banco Central del 2007, dependiendo, y va a depender, obviamente, este dato dependerá para la realidad de cada país. Es decir, no todos calculan con relación al año 2007, sino que va a ser muy particular para cada país. Por ejemplo, al calcular el PIB real, la producción física se mantiene por los precios que prevalecieron, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, en el 2007. Entonces, esto da una medida de valor de producción actual si se hubiera vendido a precios del 2007. La inflación, en cierta medida, como una especie de conceptualización, la inflación es la tasa de variación de los precios, ¿no? En realidad, la variación de los precios, cuando es positiva, a eso se le denomina inflación. Es decir, cuando esa variación que se produce de un periodo a otro implica un aumento, a eso se le denomina inflación, ¿ya? Y una fórmula sencilla para poderla estimar es justamente esta que nosotros tenemos aquí, que tiene que ver con el índice de precios, ¿no? Entonces, el índice de precios del periodo, miren esta fórmula que está aquí. Esta fórmula se les va a asemejar, si ustedes tienen un poquito de memoria y recuerdan lo que vimos en el Producto Interno Bruto, cuando calculamos la variación del PIB real, es la misma fórmula que nosotros tenemos acá. Si le cambio las letritas, es casi la misma fórmula. Yo necesito encontrar esta tasa de variación. Bueno, al multiplicarle por 100 se me hace un porcentaje, ¿no? Pero necesito un valor final, le resto el valor inicial y le divido para ese valor inicial. Y eso, si le multiplico por 100, me da el porcentaje de cambio que hay en ese valor que estoy midiendo, ¿no? Entonces, esta formulita es la misma que nosotros utilizamos al momento de calcular la variación la variación del Producto Interno Bruto real, ¿no? Entonces, la misma fórmula me sirve a mí, pero ahora utilizándolo con el IPC. Entonces, en otras palabras, que para poder calcular inflación, yo necesito justamente eso, un valor final de IPC, un valor inicial de IPC. Y si lo aplico eso a la fórmula, es IPC final menos el IPC inicial dividido para el IPC inicial, y eso multiplicado por 100, y me da el porcentaje de variación. Eso ya lo vamos a ver ahorita cuando hagamos ejercicio. Pero sí también, en realidad existen dos medidas de inflación, que son el índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB, ¿no? Entonces aquí, con este concepto, yo ligo lo que es Producto Interno Bruto con niveles de precios. El deflactor del PIB, que es como una especie de medida general de inflación, es el resultado de dividir el PIB nominal del año que me piden para el PIB real de ese año y multiplicarle por 100. Ese dato que yo tengo es como una medida de cambios en los precios, pero de manera general, de toda la economía. Usted me pregunta, pero ¿por qué no tomo ese? ¿Por qué ese no es el indicador que nosotros deberíamos utilizar en lugar de utilizar el IPC? Porque se supone que si es de toda la economía, tiene todos los precios de la economía. Y aquí hay que hacer un razonamiento. Si bien es cierto, este deflactor del Producto Interno Bruto que me permite a mí tener una medida de cambio de precios, incluye a todos los productos, pero ahí están cosas que son muy sensibles y cosas que no. Recordarán que para medir el IPC, yo les había dicho que tomábamos esta canasta básica, y esta canasta básica estaba conformada por productos que generalmente son sensibles a los cambios que se producen en la economía. Y son sensibles por el hecho de que, al ser consumidos por todos, afectan a todos, y eso
refleja justamente el impacto sobre la mayoría de consumidores. En el IPC usted tiene la producción a nivel nacional, todo lo que se produce. Imagínense que en el Ecuador produjéramos turbinas de aviones o produjéramos motores de barco, ¿ya? Entonces, el valor el cambio en los precios de esos productos también estaría incluido, o mejor dicho, sí está incluido dentro del deflactor del PIB, porque todos esos datos forman parte del Producto Interno Bruto si es producción nacional. El problema es que esa turbina de avión, ese motor de barco, si bien es cierto, es un producto que cambió de precio dentro de la economía, pero no es un producto sensible. No lo demandan todas las familias, no lo demandamos todos los ciudadanos, sino que en ese caso solamente lo demandarán las empresas que utilizan ese producto para poder generar algún tipo de artículo para un bien para poder vender, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender. En este deflactor del PIB se incluye toda la producción, pero ahí está lo que es sensible y lo que no es sensible, lo que afecta a unos y lo que nos afecta a todos. Entonces, como que es una medida eh, que incluye una serie de cosas que a veces eh, podían no cambiar tanto de precios dentro de un periodo, ¿no? Como que no sería tan real para mostrar los niveles de cambios en los precios. Pero por eso es que se utiliza esta medida del IPC, que en esa medida, si yo tengo productos que son generalmente demandados por todos y al haber modificaciones de precios, nos afectan a todos. Por eso es que utilizo el IPC. Pero este dato del deflactor del Producto Interno Bruto también es otro indicador que se puede utilizar para dar una medida general de la variación de precios en una economía, ¿no? Pero el que se utiliza para ver la inflación del día a día es justamente la del índice de precios. Bueno, entonces aquí agregamos un nuevo concepto que tiene que ver con el deflactor del Producto Interno Bruto. Está la fórmula, repito, PIB nominal dividido para el PIB real y eso le multiplico por 100. Bueno, entonces tenemos con relación al índice de precios, el deflactor del PIB es la relación entre el PIB nominal, lo que habíamos dicho, y el PIB real durante un año. Es un índice de precios de base amplia, ¿sí? ¿Por qué de base amplia? Porque incluye todos los bienes de la economía. El índice de precios del consumidor mide el costo de las compras de un consumidor urbano típico, se basa en una canasta fija de bienes y servicios. Esto, aquí con esto que estoy colocando, es como estableciendo una diferencia entre lo que es el deflactor del PIB y lo que sería el índice de precios, ¿no? Mientras el deflactor, por eso es que le denomina un índice de precios, pero de base amplia, porque toma todos los productos de la economía. Por el contrario, el índice de precios del consumidor mide los costos de compras de un consumidor urbano típico, ¿sí? Y se basa en una canasta fija de bienes y servicios. El IPC incluye los precios de importación y la inflación es una tasa de variación o es la tasa de variación de los precios. Eso sería la inflación. El índice de precios, también van a ver dentro de la información, y aunque no lo vamos a revisar aquí, pero también se los comento, aparte del índice de precios del consumidor, también hay otro indicador que se elabora, que es el índice de precios al productor, ¿no? Y aquí es sencillo entenderlo. El índice de precios al consumidor generalmente se toma cuando el producto llega al mercado, ¿sí? Es decir, ahí se hace la medición de precios. Pero el índice de precios al productor, que está aquí, que simplemente lo voy a mencionar para que tengan conocimiento del índice, es el que se mide antes de que el producto llegue al mercado, ¿sí? Entonces hay un antes y un después. Antes de que el producto llegue al mercado, generalmente se utiliza el IPP, el índice de precios al productor. Y cuando el producto ya llega al mercado, se utiliza o se calcula el índice de precios al consumidor. En otras palabras, el índice de precios al consumidor tiene que ver con el precio de mercado, el precio que paga el consumidor en el mercado. Mientras que el IPP, el índice de precios al productor, tiene que ver con los precios que en este caso se relacionan con la producción, pero son antes de que un producto llegue al mercado. Entonces, es una medida de costo de una canasta de bienes, difiere del IPC, ya que el IPP incluye materias primas y bienes semiterminados. También difiere en que está diseñado para medir los precios en una etapa anterior al sistema de distribución. Mientras que el IPC, mide los precios donde los hogares urbanos hacen su gasto en las tiendas.
El IPP se compone con precios de primera transacción comercial significativos, ¿no? Entonces, simplemente para cuestión cultural, ustedes saben que se hacen estimaciones de precios para el productor y se hacen estimaciones de precios para el consumidor. ¿Sí? Lo que más nos interesa a nosotros es el tema del consumidor por justamente saber cómo cambian los precios en el mercado. De acuerdo. Y una relación entre interés y tasas de inflación. Las tasas de interés reportadas en los medios son tasas nominales, ¿no? Generalmente los datos de información que nosotros podemos ver con relación a las tasas de interés son de tipo nominal, pero también se puede calcular como una especie de tasa de interés denominada tasa de interés real. Y esa tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿sí? La inflación esperada. Entonces, aquí me presenta como una manera de un ejemplo. Imagine que usted tiene un bono del Tesoro de 10 años, que paga una tasa de interés del 5.23. Entonces, si yo hago esa inversión, compro ese bono, yo sé que ese bono me va a pagar a mí al año 5.23, ¿ya? Pero la inflación anual en esta economía es de 2.3. Entonces, ¿cuál es el rendimiento real? Es decir, ¿cuánto es lo que yo gano luego de quitar la inflación? Es sencillo, ¿no? Entonces, sé que la tasa que me paga el bono es de 5.23, la inflación es de 2.3, resto ambos valores y esto me da 2.93 de tasa de rendimiento real, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes que generalmente cuando se invierte, la inversión tiene que asegurarme, aparte de que me asegure de que mi dinero no va a perder la capacidad de compra o el poder de compra que tiene, debe asegurarme también un rendimiento adicional. La capacidad de compra, que no pierda esa capacidad de compra, es esto, ¿sí? Es decir, que si yo quisiera que el dinero que invierto en el bono no pierda la capacidad de poder comprar lo mismo que compro hoy por destinarlo a ese bono, yo al menos a ese bono le debo exigir 2.3% para que mi dinero no pierda el poder adquisitivo, ¿sí? El bono me paga 5.23, pero lo mínimo que yo debería exigirle a ese bono para que mi dinero no pierda el poder adquisitivo luego de un año es 2.3, pero el bono me paga 5.23. Eso que está entre ese 2.3 y el 5.23, que es justamente este 2.93, viene a ser la ganancia que yo tengo, ¿sí? Ese rendimiento real, es decir, lo que me queda a mí realmente luego de cubrir este elemento que tiene que ver con el poder adquisitivo del dinero. No sé si me doy a entender. ¿Se comprende lo que planteo aquí? Lo que estoy tratando de reflejarles es que eh, generalmente en la economía yo tengo que hacer ajustes en los precios de mis productos justamente por este tema de la inflación, ¿no? Y en este caso, con relación a las inversiones, yo al momento de invertir, debo de tener en cuenta que la tasa que me paguen no solo lo veo como rendimiento, sino que tiene que cubrirme primero lo que corresponde al poder adquisitivo del dinero y luego de eso lo que me quede es justamente lo que yo voy a ganar, que sería el rendimiento real. Y eso sería una relación entre lo que es tasa de inflación y tasa de interés. Bueno, vamos a los datos. Vamos a los datos que, luego de toda esta cosa, a ver, aquí la tengo bajada. Ya, muy bien. A ver, entonces, si yo me voy al banco, bueno, déjenme mostrarle dónde está, porque si no, no saben dónde buscar. Igualmente me voy a la página web del BCE, me voy a Información Estadística Mensual, a la IEM del BCE. Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador. Abro la paginita. Vamos a que cargue la página.
Estamos aquí, ¿no? Entonces, asegúrense en primer lugar de ver que sea el último boletín. En este caso estoy en el 2038, del boletín de diciembre del 2021. Y ese boletín yo lo tomo y me voy a la parte de estadísticas del sector real, ¿sí? Aquí ustedes recordarán que en el 4332 era que trabajamos el tema del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y me voy a buscar aquí en el sector real, en el 4.2, el 4.2 me dice precios, salarios y mercado laboral. Esto es lo que vamos a revisar en esta semana. Entonces aquí me voy al del índice de precios. Y cliqueo el primer cuadro, y ese cuadro lo bajo, el 421, que ya lo tengo bajado acá. Simplemente le mostraba de dónde tomo la información, y ese cuadro lo abro y tengo esto, ¿sí? Bien, vamos a ver qué tenemos. Entonces, cuadro 421, no sé si se aprecia, sí, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. El 421, el 421 es denominado índice de precios al consumidor. Dice índice 2004 igual a 100, variación anual, mensual y acumulada. Recuerden que ese 2004 es el año base. Y recuerdan ustedes también que con relación al año base, en el año base el índice asume un valor de 100. Siempre que se actualice el año base, en ese año base el índice va a ser 100 nuevamente. Entonces, si por ejemplo, de aquí el próximo año el INEC dice voy a actualizar el índice, ¿cómo es el año base? En este caso al 2020, nosotros lo que vamos a ver ahí es que el índice de precios del consumidor en el 2020 va a ser 100, y de ahí va a comenzar a medirse nuevamente variaciones hacia adelante y las variaciones que se producen hacia atrás, pero ajustado a precio del 2020. En este caso, en el 2004, que es el año base, en ese año usted va a ver que el índice de precios es 100, y con relación a ese año comienza a subir o comienza a bajar, dependiendo, ¿no? Entonces, y se hace el ajuste correspondiente de la data. Bueno, entonces ya saben lo que es el índice, perdón, el año base, y saben también que la información que me va a presentar aquí es la variación anual, la variación mensual y variación acumulada. Ustedes recordarán que una de las segunda o tercera gráfica que nosotros estábamos viendo, justamente ahí les presentaba de tres formas de cómo calcular esta variación, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos aquí, la variación anual, la variación mensual y la variación acumulada. Muy bien, vamos a leer qué información tenemos. Entonces yo puedo ver igual a manera de columna. La primera columna me hace referencia al periodo. Y aquí me refleja promedio anual, la información promedio anual. Recuerden ustedes que, bueno, no es que sea el genio para entender de que lo que me está dando aquí es la medida promedio de índice de precios que se produjo durante un año, ¿no? Entonces aquí me presenta ese promedio anual. Eh, Me dice también información a diciembre de cada uno de los años que están aquí. Y aquí me presenta la información mensual a enero, en este caso del 2012, a enero, febrero, marzo, abril, mayo, y así datos hasta, perdón, este es el que está hasta el 2014. Déjenme, estoy equivocando de cuadro, era el otro. Permítanme un ratito. Pero es muy parecido. Mm. Ya, este sí. Ya, el cuadro que vamos a trabajar es el 421. ¿Sí? Este cuadrito de aquí es el que vamos a trabajar. En este, lo que yo tengo igualmente es el 421A, índice de precios al consumidor, índice al 2014, con año base, año base 2014, donde el índice asume el valor de 100 y una variación anual, y tengo aquí datos de variación anual, variación mensual y variación acumulada. Entonces, estamos revisando esta columna de periodo, y en periodo yo tengo el promedio anual para el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. Y tengo también los datos a diciembre del 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Y del 2018, yo puedo ver que ya me dan datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así hasta
el 2021, ¿sí? Hasta diciembre. Justamente está hasta diciembre, miren, chévere. Ya, entonces tengo aquí, yo puedo ver, en esta columna, puedo ver que la información está, ¿qué información me presenta información, sea del índice o sea de las variaciones, me presenta promedios anuales, me presenta también, el valor a diciembre, igualmente de cada uno de los años, y me presenta los valores de cada año para cada uno de los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril y así para adelante, ¿ya? Entonces yo puedo ver que esa es la información con relación al periodo. Ahora, me voy acá a analizar en la parte de arriba y puedo ver que aquí presentan otra información que me llama la atención. Miren, en primer lugar, puedo ver que aquí me dice total de ponderación al 100%, ¿ya? Y luego de eso puedo ver que al lado dice alimentos y bebidas no alcohólicas y hay un porcentaje, 22.45%. Acá me dice bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes y dice 0,66%. Miren, acá el 22.45% y miren acá 0,66%. Voy más acá y me dicen prendas de vestir y calzado, 7,69%. Alojamiento, gas y agua, electricidad y otros, 8,33%. Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 5,86%. Salud, 7,34%, transporte, 14,74%, comunicaciones, 4,74%, recreación y cultura, 5,30%, educación, 5,09%, restaurantes, 7,96%, bienes y servicios diversos, 9,86%. Ahora, si yo soy observador, me doy cuenta de que estos nombrecitos que están aquí tienen que ver con los grupos de productos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que la canasta básica está conformada por grupos de productos? Estos son los grupos de productos, ¿ya? Pero obviamente quien es observador se habrá dado cuenta que tienen porcentajes y esos porcentajes no son lo mismo, ¿ya? La lógica es la siguiente. La canasta en sí representa, por eso que dice la total de ponderación, el total de ponderación es el 100%. Ponderación tiene que ver, cuando una medida es ponderada es cuando se le da un peso en función de la importancia. Por ejemplo, al calificar el examen, no tiene el mismo peso, aunque se califique igual, ¿no? Bajo la misma medida. El examen, por ejemplo, tiene un peso del 60%. Una lección podría tener el peso del 10%. No sé, un trabajo podría tener el peso de 20%, pero en sumatoria todo me debe llevar al 100%, todas las cosas que califico. Entonces, el peso que le asigno es el grado de importancia que tiene dentro de la medida. En cristiano lo que les digo es que dentro de la canasta, la ponderación total, que sería el 100%, estos porcentajes que usted ve aquí son los porcentajes de peso en cristiano, la importancia que tienen dentro de la canasta, ¿no? Entonces, de cada uno de estos productos, ¿sí? Y podemos ver que el que tiene mayor peso, o el mayor ponderación, para que no lo ligue su cerebro a peso en función del peso físico, sino a la importancia, alimentos y bebidas representa el 22,43% de la canasta básica, ¿sí? Es decir, este grupo tiene gran importancia dentro de la canasta. Y hay otros que tienen menos, pero igual, cada uno tiene su importancia, ¿ya? Obviamente, esto obedece a criterios de, de estos valores que se le asignan obedecerán a algún criterio. Obviamente no me lo sé todo, ¿no? Yo no puedo decirle, bueno, el criterio que utilizan los estadísticos es para esto. No lo sé, honestamente no lo sé. Pero lo que sí entiendo, o lo que comprendo, es que el porcentaje que está aquí representa el nivel de importancia dentro de la canasta en sí, ¿no? El criterio con que se asigna el porcentaje, honestamente no lo conozco. Debe haber una lógica para poder asignar este porcentaje de peso, ¿sí? Pero lo que sí debemos tener claro es que ese porcentaje que está ahí representa la importancia dentro de toda la canasta. Muy bien, entonces, una vez que tengo claro esto, ya me doy cuenta de algo, ¿no? Entonces, me dan información de la canasta total, ponderación total, me dan información de cada uno de los grupos de productos, ¿sí? Es decir, que aquí yo podría preguntarles a ustedes información sobre el índice de precios de la canasta total, el índice de precios general, y también podría preguntarles sobre el índice de precios de cada uno de estos grupos de productos. Repito, lo que está aquí es importante que tengan en consideración.
aquí este cuadro me presenta información del IPC, tanto general de la canasta total, que es esto que está acá, esto que estoy sombreando, ¿ya? Pero asimismo tengo información de cada grupo de productos. ¿Sí ve? Aquí en este caso estoy sombreando alimentos y bebidas. Tengo información de ese grupo de productos, pero así también tengo otro grupo, como es bebidas alcohólicas y tabaco. Y tengo también de otro grupo que es prenda de vestir y calzado, y así del resto de productos de la canasta. Es decir, puedo pedirles a ustedes información de precios, tanto de la canasta como de cada grupo de productos. ¿Se comprende lo que digo? Antes de continuar. Señores, ¿se comprende lo que digo? Profe, de la canasta, ¿cómo sería? Por lo Sí. otro siento. Ya, vamos por partes. Primero, quiero que tengan claro eso. O sea, si yo en el examen les pregunto, denme información de la variación del índice de precios de la canasta, saben que lo pueden hacer porque la información está aquí, ya se las voy a mostrar, pero también sé que puedo tener información de cada uno de los grupos de productos de la canasta. Eso es lo primero que quiero que se graben en la cabeza. ¿De acuerdo? Es lo primero que tienen que entender. Ahora sí, vamos a ver la información como tal. La pregunta que tú me hacías es, ¿cómo yo puedo tener, cuál es la información que se relaciona a la canasta? Es justamente esto que está aquí, esto que estoy sombreando, ¿ya? Miren, ahora, si sigo aquí revisando, eh, esto que está sombreado hace referencia a la información que tiene que ver con toda la canasta. Lo que está más a la derecha tiene que ver con cada uno de los grupos de productos. ¿Y qué es lo que puedo ver aquí? Primero que dice, una columnita dice índice. ¿Sí la ven aquí? Índice, ¿no? Esta que está aquí, dice índice. Y aquí me dice variación porcentual. Recuerden ustedes que lo que yo les estaba diciendo es que lo que yo hago es medir la variación porcentual del índice. Este es el índice. ¿Sí? Estos son los datos del índice. En este caso, yo tengo aquí el dato del índice, el promedio anual, al 2016, 2017, 2018. Acá tengo el índice a diciembre del 2016 y tengo acá abajo el índice, por ejemplo, de enero del 2018, febrero del 2018, marzo del 2018, abril del 2018, ¿sí? Mayo del 2018 y así del resto de meses de cada uno de los años que sigue. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo aquí en primera instancia es el índice. Ahora sí, con relación al índice, yo quiero saber si el índice aumentó, si el índice disminuyó o si el índice simplemente no cambió, no se modificó. ¿Y cómo hago eso? Justamente calculando la variación. Y esa variación va a ser una variación de tipo anual, va a ser una variación de tipo mensual, que también puedo estimarlo, y puedo estimar la variación de tipo acumulada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para eso nos vamos a los datos del índice para cada uno de los meses, esta parte de aquí abajito. ¿Ya? Voy a trabajar con esta parte de aquí abajo. Si usted tiene el documento y puede abrirlo, vaya abriéndolo para que se vaya a relacionar. ¿Ya? Muy bien, es que mi pantalla no da más, por eso no le empleo más. A ver, estoy por ejemplo, aquí en la variación anual, ¿no? Miren, voy a ponerme aquí en febrero del 2018. Estoy aquí en esta línea, febrero del 2018, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ver que para febrero del 2018 tengo el dato del índice, 105,37. Tengo un dato que me dice variación porcentual anual de 0,14%. Recordarán ustedes que yo les decía que lo que medimos es la variación de precios. Y en este caso, cuando la variación es positiva, se lee inflación, técnicamente, ¿no? Cuando la variación es negativa, se lee deflación. Entonces, en este caso, yo puedo ver aquí un dato de variación, pero esa variación es negativa. Es decir, que aquí hay una deflación. En cristiano, para el común cristiano, es una baja en los niveles de precio. Eso en la anual, ¿no? En la mensual puedo ver que hay de 0,15. Ahí es positiva. Y en la acumulada hay un valor de 0,34 y también es positivo. ¿Sí? Y usted me dirá, bueno, ¿y de dónde sale esto? ¿Cómo se obtienen estos datos? Muy bien. Recordarán, nuevamente lo que les digo, es que ustedes vieron al inicio que para, por ejemplo, poder calcular la variación mensual,
yo necesitaba el dato, en este caso, del mes que me piden, el dato al cual están viendo la variación, y obviamente del mes anterior. Entonces, si yo les digo a ustedes, necesito el dato del mes que me piden, ¿qué mes es el que estoy ahorita analizando? Febrero, ¿verdad? Entonces, el dato del índice en febrero es 105,37. Voy a calcular la mensual, en primer lugar, comprobar, porque ya está calculado aquí. Voy a comprobar que ese valor es más o menos este que está acá. Entonces, el valor, lo que me dice es que la variación mensual es de 0,15. Esto es un porcentaje, repito. ¿De dónde sale ese 0,15? Pues como sé que es la variación del índice, para poder calcular esta variación que es mensual, yo necesito el dato de enero, de febrero, que sería 105,37, y necesito también el dato del mes anterior, porque es mensual, ¿no? Del mes anterior, que sería de enero, que sería 105,20. Entonces necesito estos dos datos para poder calcular. Entonces, utilizando la misma fórmula que nosotros utilizábamos para poder calcular la variación del Producto Interno Bruto, ¿se acuerdan de esa fórmula? Valor final menos valor inicial dividido por valor inicial y multiplicado por 100. Lo que les pido a ustedes es que en este momento hagan ese cálculo utilizando estos valores. ¿Cuál sería mi valor final? 105,37. ¿Cuál es mi valor inicial? 105,20. Es decir que lo que voy a hacer es tomar 105,37, le resto 105,20, hago la operación, ese resultado le divido para el valor original, que es 105,20, y le multiplico por 100. Y se supone que debería llevarme a este valor de índice o esta variación porcentual, que sería el 0,15% para lo que corresponde a febrero. Haga por favor este ejercicio para poderlo constatar. Repito, estoy tratando de hacerles ver a ustedes de dónde sale este valor mensual. Recuerdo la información que ya previamente estuvimos analizando. Para calcular el valor mensual yo necesito el IPC del mes que me piden y del mes anterior. Entonces, si me piden la variación mensual a febrero, necesito el índice de febrero y necesito el índice de enero del año que me están pidiendo. Entonces, por eso es que yo les digo, los valores con que hay que trabajar aquí es 105,37 y 102,20. Entonces, muy bien, estimen la variación que se produce entre estos dos valores. Pueden calcularlo y pueden confirmarme si se produce ese valor, 0,15 Sí, profe, sí da. o un aproximado, ¿no? Sí, Sí, da. sí le da 0,15. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿O qué es lo que estoy enseñándoles aquí? Que simplemente los datos ya están calculados. Los datos ustedes los tienen aquí, pero en el examen yo les voy a pedir, verifique este dato. Compruébeme que este dato se produce. Entonces, si yo en el examen le digo, bueno, la variación porcentual, la variación porcentual del índice de precios al consumidor a febrero, la variación porcentual mensual, ¿no? Del índice de precios del consumidor a febrero, a febrero del 2018 es de 0,15. Verifique ese dato. Usted sabe que para poderlo verificar, lo que yo le estoy diciendo es, señor o señorita, busque en la tabla de datos, mire los índices que necesita y haga la estimación de ese valor, ¿sí? Y la forma de verificar el valor es justamente demostrando de que con el cálculo de los valores de los índices correspondientes me va a dar este valor. Es decir que usted me tendrá que demostrar que la formulita que usted va a presentar aquí va a estar conformada por estos valores, 105,37, perdón, 105,37 y 105,20. Y la variación de esos valores es lo que me lanza a este valor mensual. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a calcular, por ejemplo, la variación a noviembre del 2018. Estoy en 2018 y me muevo a noviembre. Yo veo que en noviembre la variación anual, perdón, la variación mensual es de menos 0,25%. Es decir, hubo una baja en los niveles de precios. Si yo le digo a usted, calcule o demuestre que se produjo ese nivel de variación en el índice de precios al consumidor a noviembre del 2018, muy bien, ¿qué es lo que necesito? Lo primero que hago es preguntarme qué índices de precios necesito. Como es a noviembre, este sería mi índice final, ¿verdad? Noviembre del 2018, 105,18.
Pero como sé que es mensual y necesito también el del mes anterior, necesitaría el de octubre del 2018, que sería 105,45. Ya solamente al ver los datos, yo puedo ver que el índice pasa de 105,45 a 105,18. ¿Ya? Y eso justamente implica una baja en el índice, ¿sí ven? Aunque sea en décimas, pero es una baja en el índice, ¿ya? Y lo que yo tengo que hacer es estimar verdaderamente cuánto fue esa baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Valor final, 105,18, menos valor inicial, 105,45, dividido para el valor inicial, 105,45, y eso multiplicado por 100. Y al hacerlo, se supone que me debe catapultar a decimales más, decimales menos, a este valor, 0,25. ¿Pueden confirmar ese valor, por favor? Sí, profe, sí. Muy bien, gracias. Ya, así como calculamos el valor mensual, nosotros también podemos calcular, ustedes recordarán que otra medida de esta variación puede ser de tipo anual. Entonces, si yo estoy aquí en noviembre, yo puedo ver que la variación anual es de 0,35. Si yo en el examen igualmente le digo calcule o demuestre, más que calcule, demuestre la variación anual que se produce a noviembre del 2018, yo entiendo que lo que voy a hacer es justamente calcular esa variación del índice de precios. Pero aquí debo recordar que cuando yo hago el cálculo de variación anual, yo necesito el IPC del mes del año que me piden y necesito también el IPC del mismo mes, pero del año anterior. ¿Ya? Es decir, que si me están pidiendo a noviembre del 2018, yo necesito el IPC de noviembre del 2018, pero también necesito el IPC de noviembre del 2017, ¿no? Bueno, en este caso no lo tenemos. Vamos a movernos un poquito más abajo para poder tener datos. Vamos a trabajar con noviembre de 2019 para poder hacer el cálculo. En noviembre del 2019, ¿sí? El IPC es de 0,04. Yo quiero comprobar de qué ese valor se da. Repito, estoy en noviembre del 2019. Estoy aquí en esta línea. Noviembre del 2019. Entonces, para poder calcular este valor de 0,04 de variación porcentual del IPC anual, yo necesito el IPC de noviembre del 2019, que en este caso es 105,22, y necesito también el IPC de noviembre del año anterior, que en este caso sería 105,18. Entonces, 105,18 y 105,22. Entonces, ¿cómo calculo eso? Exactamente la misma fórmula de variación. 105,22 menos 105,18 dividido para 105,18 y multiplicado por 100. Y se supone que eso me tiene que llevar a un valor, decimales más, decimales menos, de 0,04%, y esa sería la inflación anual. En este caso sí es inflación, se le llama inflación porque hay un aumento de los precios. ¿Pueden confirmar ese valor, por favor? 105,22. Profe, sí da. ¿Queda? Muy Sí, bien. da, profe. Muy bien, 105,22 menos 105,18, hago la operación, le divido para 105,18 y le multiplico por 100. Y de esa manera tengo la inflación, la variación anual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí hay inflación, repito, porque el valor es positivo y porque eso implicaría un aumento en los niveles de precio anual. O sea, no es nada del otro mundo. Ustedes pueden ver que es simplemente una fórmula tan sencilla como la fórmula de variación, sino que hay que entender de dónde sale la data, ¿no? ¿Qué data utilizo? Ya, muy bien. Entonces, hemos aprendido a calcular inflación mensual, hemos aprendido a calcular inflación anual, variación, perdón, dale con inflación. Hemos aprendido a calcular variación del índice de precios mensual, variación del índice de precios anual, y la que nos faltaría es la variación del índice de precio acumulada. Muy bien, voy a seguir trabajando con esa línea que corresponde a noviembre del 2019. Y en noviembre del 2019 me dice que la variación acumulada es de menos 0,6. Entonces, me piden a mí en el examen, demuestre que la variación acumulada para noviembre del 2019 es de menos 0,06. Si yo voy a demostrar, sé que necesito la data del IPC, pero aquí tengo que recordar que cuando yo calculaba la acumulada, necesito el IPC del mes en que se produce, al que me piden ese valor,
que en este caso es noviembre del 2019, y necesito el dato de diciembre, pero del año anterior, ¿ya? Siempre con relación a diciembre del año anterior. Es decir, que aparte de este valor de 105,22, yo necesitaría el dato de diciembre del año anterior, que sería 105,28. Entonces, 105,22 de noviembre de 2019 y 105,28 de diciembre del 2018. Entonces, lo que hago es calcular la variación entre 105,22 menos 105,28 dividido para 105,28 y eso multiplicado por 100. Eso me debe llevar a una variación de menos 0,06%. ¿Pueden estimar, Sí, por profe, favor, sí ese da. valor? Sí da. Ya, muy bien. Recuerden ustedes que a veces, y esto va a pasar en el examen, porque siempre ocurre, siempre hay alguien que no presta atención a las clases, y lo que van a hacer es lo siguiente. Ven este dato acumulada, y por ejemplo, miren, aquí se puede generar esta confusión, ¿no? Yo puedo ver la mensual y la acumulada, y me sale lo mismo, ¿sí ven? Mensual y acumulada, ¿no? Y si me muevo otros años, va a ser igualito, miren. 23, 23. Me muevo otro año, 12 y 12, ¿no? Entonces, uno que quiere salir rápido del examen va a decir, ah, no, entonces la acumulada es ir sumando todos los meses la inflación mensual, ¿no? Entonces va a coger este valor y va a sumarlo, ¿no? Suma y suma y suma este valor y dice que la acumulada es la suma de todo esto para ese mes. ¿Ya? Ustedes saben que la acumulada no es eso, sino que es tomar el IPC del mes y sacar la variación con relación a diciembre del año anterior. Cuidado, se van a confundir en eso. La acumulada, repito, no es sumar todos los valores mensuales, sino que la acumulada es justamente hacer esa relación entre el IPC del periodo que me piden y el IPC de diciembre del año anterior. ¿Ya? Y de esa manera estimo los valores, ¿no? Entonces, con esto, ustedes han ya comprendido cómo se estima la variación, ya saben calcular variación, y han podido verificar los datos del INEC con relación a la inflación anual, mensual y acumulada. Y usted me dirá, ¿y para qué me sirve tanta majadería? Es justamente para eso, porque esto me permite saber si se producen variaciones en los precios, ¿no? Y con relación a eso puedo hacer estimaciones para el siguiente periodo, sabiendo que si aumentan los precios, mis productos, los productos que yo elaboro, tengo que ajustarlos el precio también, al menos por el valor de inflación, ¿no? Para que justamente lo que yo recupere por la venta de ese producto me siga permitiendo a mí poder comprar lo mismo que necesito para poder elaborar. Entonces, este ajuste de precios es importante dentro de la economía, y ese ajuste de precios, la mayoría de empresarios toman esta data para poder hacer el cálculo de esas variaciones en precios, ¿no? Aunque hay algunos empresarios que simplemente lo que hacen es tomar un valor común y comienzan a aumentar a un periodo a periodo. Pero el empresario que tiene criterio técnico sabe que de aquí parte la información que como mínimo necesitaría tener en variaciones de precios para poder hacer ajustes a los precios de sus productos para el periodo siguiente. Muy bien, entonces, esta primera columna, como hemos visto, hace referencia a datos de la canasta total, ¿sí? Entonces tengo información y con relación a la canasta total, yo sé que tengo aquí el dato del índice, tengo también el valor anual, la variación anual, con relación a la canasta total, tengo la variación mensual con relación a la canasta total y tengo la variación acumulada con relación a la canasta total. Pero de igual manera yo puedo sacar variaciones por productos, por grupo de productos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que aparece también data del índice. Mire, para acá, en este caso estoy en alimentos y bebidas no alcohólicas. Yo tengo aquí la data del índice para cada mes, ¿sí? Para cada mes. Pero la única variación que me ponen a mí es la variación anual. ¿Ya? Es la única que me ponen. Porque lo más probable es que lo que me interese es solamente ese dato. Quizás por eso colocan esa información. Recuerden ustedes que igual, teniendo el índice, ustedes pueden estimar también la variación mensual si es que la quieren, o podrían inclusive hasta sacar la variación acumulada. Pero en este caso, al menos nos presentan aquí la variación anual. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo saco este 0,76, por ejemplo? Uno más acá para tener los datos, ¿no? Quiero, por ejemplo, igualmente sacar la variación a febrero del 2019.
yo sé que necesito, en este caso, como estoy trabajando en alimentos y bebidas no alcohólicas, necesito el índice que corresponde a este grupo de productos a febrero del 2019. Como es anual, necesito también el índice del año anterior de este mismo grupo de productos, es decir, de febrero del 2018, que para este caso sería 106,48. Y con esa variación, con esos valores, perdón, estimo la variación y calcularía el índice, la variación porcentual, en este caso anual, ¿no? Y esto que hago para alimentos y bebidas, lo puedo hacer para bebidas alcohólicas, lo puedo hacer para prendas de vestir, lo puedo hacer para alojamiento, lo puedo hacer para los diferentes grupos de productos que conforman la canasta, ¿ya? Y de esa manera estimo estas variaciones anuales en porcentaje, ¿sí? Eh, creo que no hay mayor complejidad en esta información. Creo que se entiende. Pero bueno, eso es lo que creo yo. No sé ahora si tienen alguna pregunta con relación a lo que vi. ¿Se comprende lo que compartí? ¿Se entiende claramente cómo puedo estimar esto? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Para el examen no hay ninguna complejidad. ¿Pueden hacer este trabajo en el examen? ¿O alguien tiene alguna duda? Yo, profe, es que no me quedó claro, me quedó lo anual, mensual y acumulado bien, pero, por ejemplo, usted cuando dice que saquemos la variación anual de, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, Ya, ¿se lo muy bien. hace en qué? No entiendo en esa base. Ya, muy bien. Vamos a ver. Imagínate que tú trabajas, por ejemplo, en el sector de... Tienes una empresa de prendas de vestir, ¿de acuerdo? Muy bien. Y tú me dices, a ver, Miguel, eh, quiero saber más o menos cómo es este tema del índice, ¿no? En mi sector puntualmente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el dato de prendas de vestir y calzado. Entonces, yo, por ejemplo, yo les pido igualmente a ustedes, verifíquenme este valor, ¿sí? Yo les digo, a febrero del 2016, yo tengo el dato de que la variación anual es de 2,69. Como ustedes ya son chicos que tienen criterio técnico con relación a este tema, ustedes dicen muy bien, negativo quiere decir de que los precios no aumentaron, sino que disminuyeron. No se produce inflación, sino deflación, ¿ya? Pero lo que yo le pido es, compruébeme que se produjo esta cifra. ¿De dónde me sale esta cifra? Entonces, inmediatamente lo que vamos a hacer es a tomar el índice, pero en este caso no trabajo con el índice de toda la canasta, no trabajo con esto de acá, ¿ya? Sino que como sé que estoy trabajando con este grupo de productos, que es, ¿cuál era? Prendas de vestir, ¿no? Con prendas de vestir ¿Qué y es ahí? calzado, tomo el índice que corresponde a este grupo. Entonces, el índice, yo sé que como es anual, necesito el índice del periodo que me piden, más el índice del mismo periodo, pero del mes anterior, perdón, del año anterior, ¿ya? Es decir, que yo necesitaría este dato de febrero del 2019, que sería 85,74, y necesitaría que otro dato, el de febrero del año anterior, que sería el 2018. Entonces me muevo al 2018 y veo que en el 2018 el índice era 88,11. Entonces estimo la variación igualmente, calculo la variación. 85,74 menos, ¿cuánto era acá? 88,11 y le divido para 88,11. Y al hacer ese cálculo debería lanzarme este valor negativo de menos 2,69. Eso es a lo que me refiero. Ustedes también pueden hacer el cálculo, más que el cálculo, ya están en realidad los valores. Ustedes en la vida real no les van a pedir que calculen. O sea, lo que estoy enseñándoles aquí es de dónde sale el valor. Pero ustedes ya saben, comprenden que estos datos están aquí, ya tienen aquí la variación, que en este caso es una variación negativa, es una deflación, una baja en los precios. ¿Y cómo compruebo esa baja? Es porque justamente el indicador es de 85,74, de resto menos 88, creo que era 0,11, le divido para 88,11 y le multiplico por 100. Y eso me tiene que canalizar a un valor similar a este 2,69, que es lo que me daría. Verifiquen y veamos si es eso. Sí, sale, profe. Si sale, muy bien. Entonces, lo mismo que hiciste acá con la canasta total, lo puedes hacer ahora, pero por cada grupo de productos, ¿no? O sea, yo podría hacer a la gente en el examen y le digo, muy bien, quiero saber si... Lo primero que le digo, para saber si sabe buscar, lo que le digo es, dígame cuánto es la variación del IPC
para el grupo de productos de alojamiento, gas y agua a abril del 2017. Como yo ya sé leer la información, abril del 2017, yo sé que es 0,75, ¿no? Entonces estoy aquí. Podría preguntarle también, dígame cuánto es el IPC para el grupo de alojamiento, agua, gas, electricidad y otros a abril del 2019. ¿Sí? Entonces yo sé que el IPC aquí es 111,35. ¿Por qué les puedo preguntar esto? Porque no falta uno que no estuvo en clase y va a correr y va a poner qué dato. ¿Sí? Entonces, si ponele acá, está frito. Pero si sabe que este índice es de toda la canasta, y si me piden a mí el índice de, para ese mes de, ¿qué era? Gas gas, creo que era gas. Ese, alojamiento, agua y gas. Entonces, como me piden de este, yo sé que tengo que buscar en este grupo de productos, que es 115,35. La variación es simplemente tomar la del periodo, como aquí es anual, tomo la del periodo que me dicen y la misma del mismo periodo, pero del año anterior. ¿Ya? Y con eso estimo. Entonces, no es nada del otro mundo, es sencillo, es entender la lógica de esto, es saber qué son estos grupos de productos, es saber qué es un índice anual, qué es el índice, qué es una variación anual, qué es una variación mensual, qué es una variación acumulada, que son conceptos que ya lo hemos conversado con ustedes. O sea, no es nada del otro mundo. ¿Se comprende ahora sí? Sí, profe, yo entendí, gracias. Perfecto, niños. Ya. Muy bien, entonces pónganse a jugar con esto, hagan ejercicios, por favor, busquen este cuadro, analicen, métanse al Banco Central, es un sano ejercicio por su formación profesional. Si van a hacer alguna maestría, en esa maestría, al final, lo más probable es que si van a hacer un MBA, que la mayoría hace MBA, van a tener que hacer análisis económico, y análisis económico implica conocer estas cifras. Un sano ejercicio desde ya vaya realizando o familiarizándose con estos indicadores macroeconómicos. De acuerdo. Muy bien, señores. He compartido con ustedes entonces lo que corresponde al índice de precios. La próxima semana, bueno, el lunes, veríamos el tema de empleo y también veríamos el tema de pobreza. Y con esos indicadores cerraríamos lo que corresponde a nuestro, tácitamente ya para prepararnos para nuestro examen. Creo que hasta aquí he compartido, no ha habido mayor pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que anteriormente hemos conversado, me gustaría escucharla, aún están a tiempo, antes de llegar al examen. ¿Ninguna? Bueno, he cumplido con ustedes, señores. Listo, nos quedaríamos hasta aquí. Por favor, revisen el material y vayan estudiando con tiempo, chicos. Ya este fin de semana les he de poner más al día la plataforma, les pido disculpas, pero en realidad a veces es corto el tiempo para poder subir tanta información que tengo para ustedes. Pero si están en clase, van a tener el criterio para poder entender lo que van a tener en su examen. Bueno, hasta aquí quedamos. Les agradezco por estar acá. Solo me falta pasarles asistencia. Esperen un ratitito para cerrar con esto. Profesor, una consulta. Sí. Es que lo que Dime. pasa es que cuando usted mandó el deber yo no pude asistir a clase. Ese era un deber que usted había mandado, el primer deber, solo tenemos un deber no que hacer. Y quisiera ver Los si me lo... deberes son mandados con tiempo. Ya voy a mandar otra actividad para, Sí, en todo caso, para que compenses con eso. O sea, para que tengas otra actividad y no te baje tanto la nota. Sino que tienes que hacerlo nomás, o sea que no me puede ayudar con la otra. no, porque los deberes son mandados a tiempo y eso tienes que hacerlo en su tiempo. Sí, veamos Está otra actividad. bien. Ya voy a mandar otra actividad para ver cómo te podemos ayudar allá. Ya. Muy bien, a ver, atención, Gracias. préstenme atención por favor un ratito a la lista y salimos ya los dejo libre a ustedes. Esto. Ah, profe, por cierto, Nogales dijo que estaba intentando entrar, pero no pudo entrar por lo que le salía hospedada, había bloqueado la plata, el acceso. Y recuerden ustedes que generalmente lo que hago es bloquear el acceso a la plataforma por respeto al resto. Ya comienzo las clases y generalmente se interrumpen las clases por esto. Traten de llegar hasta 15 minutos, puede ser. Esta vez comencé un poco tarde, creo que como 15, 13 minutos casi más tarde de lo inicial, pero traten de ingresar a tiempo, ¿no? Ya 10 minutos ya es suficiente para poder ingresar a un aula virtual. Si están en la casa, están en la misma casa, deben conectarse inmediatamente o están con
con su teléfono, conéctese inmediatamente para que estén adentro del proceso. A ver, vamos con, igual, no se van a quedar por una sola falta, así que tranquilos. A ver, chicos, vamos con la asistencia. Ustedes son de... Macro, esto es quinto año, ¿no? Quinto semestre, perdón. Asistencia. Empresas. Muy bien, niños. Atención a la lista, por favor. Achote. Alvarado. Sí, profe, buenas noches, presente. Hola. Avilés. Camatón. Presente, buenas noches. Buenas noches. Espinosa. Presente, profe. Goyes. Marmolejo. Profe Vera Marmolejo. Vera, ya. No, pues Vera, ahorita estoy en Marmolejo Reyes. Marmolejo Reyes no está. Mazot. Mazot. Mieles. Minda. Presente. Minda. Mosquera. Nazareno. Presente, Nogales. profe. Nazareno. Sí. Ya, ok. Nogales. Ordóñez. Presente. Ormaza. Presente. Palma. Peña. Presente. Profe, Ok. presente, Palma, profe. Palma, gracias, Palma. Peñafiel. Presente. Luas. Presente, Luas Guaranda. presente, bro. Ya, Luas Vázquez. Presente, profesor. Disculpe, Goyes me escribió y me envió una foto que se le salió de la clase porque se le está actualizando la computadora, pero que sí estuvo en la clase. Ya, ok. Igual le notifico por esa casa. Gracias. Rivera. Ruiz. Sabando. Sánchez. y Vera Marmolejo. Presente, licenciado. Vera Marmolejo, listo. Bueno, chicos, entonces quedamos en esto. Por favor, revisen la información y prepárense ya y vayan preparándose para el examen. Gracias por estar aquí. En todo caso, nos vemos el día lunes con estos otros temas que están pendientes. Gracias y buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Pasen bien.